El vidrio impactó la pared muy cerca de donde Renata había ingresado. Que se vaya, no preciso más enfermeras molestas. El sonido de la voz masculina llenó la habitación entera, pero Renata no mostró ninguna reacción. Sin dudarlo, cerró la puerta a sus espaldas y se acercó decididamente al hombre que la observaba con una mirada colmada de furia. Emiliano Barragán, antes reconocido en todas las publicaciones empresariales de México, se encontraba ahora postrado en una silla de ruedas, sumido en la amargura y la desdicha. Con una expresión irónica en su rostro, ella saludó al señor Barragán al tiempo que colocaba su bolso en la mesa. Observo que tu precisión está progresando. Según lo mencionado por la enfermera anterior, la inyección fue administrada en el área del hombro. Emiliano quedó sorprendido al verlo. 8 meses habían transcurrido desde el incidente, durante los cuales había logrado que 7 enfermeras se marcharan. Todas se habían marchado llorando o lanzando improperios. Gruñó mientras giraba su silla para mirarla directamente y le espetó: ¿Quién te crees que eres? Contestó acercándose valientemente: Renata Juárez, de 29 años, es una enfermera experta en la recuperación de pacientes con lesiones. La mujer que logrará que dejes de actuar de manera infantil y consentida. Vete de una vez. En este momento. Renata dudaba de ello mientras extraía documentos de su bolso. Fue la hermana quien me contrató personalmente. Además, es importante mencionar que me hizo un pago por anticipado correspondiente a 3 meses. De esta manera, nos vemos obligados a tolerarnos, señor Barragán. La Casa Grande en Valle de Bravo, antes famosa por ser el lugar de celebraciones selectas de la alta sociedad mexicana, se había convertido en un lugar de descanso en completo silencio. Los criados se desplazaban silenciosamente, las cortinas permanecían siempre corridas, y el dueño de la residencia se había transformado en un espectro que infundía miedo a todo aquel que se atreviera a acercarse. Entre murmullos, expresó que su hermana no está facultada para emplear a nadie sin su aprobación. Al parecer, efectivamente la posee. Renata se dirigió hacia las cortinas y las abrió completamente, permitiendo que la luz del mediodía entrara en la habitación. Vaya, esto se asemeja a una tumba. La habitación quedó iluminada por la luz, mostrando el caos que la rodeaba. Emiliano frunció el ceño, irritado por la luz intensa e inesperada. Por favor, procede a cerrarlas de una vez. Requiere vitamina D y modificar su actitud. Renata se aproximó a él y lo observó fijamente a los ojos. Según su historial clínico, se menciona que podría experimentar mejoras notables mediante el tratamiento adecuado. Sin embargo, ha declinado recibir cualquier tipo de terapia. ¿Cuál es la razón? Sorprendido por su osadía, contestó que su historial clínico es confidencial. Como su cuidadora, ya no tengo privacidad en su presencia. Renata se acercó a él, observándolo detenidamente. No hay motivos físicos que justifiquen mi condición actual. Su persistencia es la única razón por la que permanece sentado en esa silla. En medio de la conversación tensa, el sonido del timbre de la puerta resonó, interrumpiendo el ambiente. Poco tiempo después, una dama distinguida y bella hizo su entrada en la habitación con aires de soberanía. Vestía un traje que parecía haber sido diseñado para un desfile de moda y llevaba accesorios que resplandecían con cada gesto. Emiliano, amor, he venido a comprobar tu estado. Al divisar a Renata, se detuvo en seco. Renata preguntó si la persona era la recién llegada enfermera, al notar de inmediato la tensión que se reflejaba en los hombros de Emiliano. Con una sonrisa que no iluminaba su mirada, la mujer se identificó como Camila Ríos. La novia de Emiliano. Corrigió de manera brusca: es novia, dijo él. Camila movió la mano como si no fuera importante en absoluto. Pequeñas particularidades. Amor. Estoy aquí para ti, siempre disponible. Dirigió su mirada hacia Renata. Ojalá esta vez perdures más que en ocasiones anteriores. Emiliano tiende a ser un reto. Renata expresó su preferencia por enfrentar retos, experimentando de inmediato una aversión hacia la mujer en cuestión. Emiliano, con un tono fatigado, interrumpió a Camila para reiterar que la respuesta sobre el tema de las acciones seguía siendo negativa. Podríamos abordar este tema en otro momento,
cuando te encuentres en una situación más propicia. De manera receptiva, Camila se aproximó y le brindó un beso en la mejilla. Cuando nos encontremos a solas. La advertencia que le dirigió a Renata con la mirada era evidente. Tras unos minutos adicionales de charla poco profunda, Camila se retiró, dejando a su paso un aroma costoso y una atmósfera de insinceridad que llenaba la habitación. Al quedarse a solas, Renata comentó: «Menudo personaje». Emiliano contestó que no era de su incumbencia, aunque lo hizo sin mostrar la misma actitud hostil del principio. «Me hago cargo de todo lo que influya en su humor». Renata se inclinó ante su asiento para estar a la misma altura. «Vamos a fijar ciertas normas ahora. En primer lugar, se prohíbe arrojar cualquier tipo de objeto. En segundo lugar, se comprometerá a seguir las indicaciones de mi plan de recuperación. En tercer lugar, se esforzará al menos en no comportarse como un total tonto en cada instante del día». La mirada de Emiliano se clavó en ella, y por un breve momento, algo pareció encenderse en su mirada. No se trataba de enojo, ni de menosprecio. Existía un interés. Una chispa de vitalidad que nadie había presenciado desde hace meses. ¿Qué sucedería si decido oponerme? Así que voy a corroborar la opinión general en esta residencia de que está asustado. ¿Existe temor? Una risa amarga escapó de los labios de Emiliano. ¿Cuál sería la razón para que yo sienta miedo? Al regresar a experimentar la vida, contestó ella con sencillez. Al darse cuenta de que el universo continúa en movimiento, incluso si opta por apartarse. Tras ese momento, reinó un silencio espeso, impregnado de una sensación indescriptible. Renata mantuvo fija su mirada, sin titubear, retándolo a llevarle la contraria. Al final, con una voz debilitada, él le indicó que se marchara. «En el día de hoy me marcharé, no obstante, regresaré el día de mañana». Al levantarse, Renata tomó su bolso. «Al día siguiente, y cada día después, mientras no termine mis responsabilidades, o hasta que compruebe que no hay nada valioso que rescatar en esta situación». Mientras se dirigía hacia la puerta, Renata fue detenida por la voz de Emiliano justo antes de salir. La interpeló con un «¿Qué pasa? ¿Por qué sigues presionando tanto?». Las demás cedían ante el primer recipiente quebrado. Volteó y le regaló una sonrisa llena de misterio. «¿Por qué no comparto la misma opinión que ella sobre si está dañado, señor Barragán? Simplemente se encuentra oculto». Las palabras se mantuvieron suspendidas en el ambiente incluso después de la partida de Renata de la habitación. Después de meses, Emiliano se encontraba pensando en algo que no fuera su propia desgracia. Al llegar la noche, Valle de Bravo quedó sumido en la oscuridad, y la casa grande quedó envuelta en penumbra. Mientras Renata ordenaba los fármacos en la habitación de al lado, percibió el sonido del timbre de la silla motorizada de Emiliano aproximándose. Experimentó asombro. Según lo que le habían comentado, llevaba semanas sin salir de su cuarto. La voz de Emiliano denotaba cierta duda al preguntar por Cuares. «Requiero de tu colaboración». Al asomarse al pasillo, Renata lo vio presente, con el cabello alborotado y una mirada enigmática en su rostro. «¿Cuál es el problema?». Emiliano parecía tener dificultades para expresar lo que deseaba. «Me gustaría subir a la azotea en este momento. El reloj marca casi las 10 de la noche». Fue su contestación ante esa situación. Dijo: «No habrá testigos de mi intento. ¿Me brindarás asistencia o debo contactar a otra persona?». Renata examinó la situación brevemente, sintiendo curiosidad ante esta inesperada transformación. «¿Qué es lo que se pretende exactamente?». Emiliano se levantó, contestó, y su mirada mostraba algo nuevo. «Deseo experimentar la brisa en mi rostro estando de pie, no sentado como una persona incapacitada». Renata sintió una conmoción en su corazón. Podría ser una muestra de aprecio. El primer destello de determinación en un hombre considerado perdido por todos. Al final, asintió con la cabeza. Sin embargo, bajo una única circunstancia. ¿Cuál de ellos? Cuando tropiece, y lo hará, espero poder brindarle mi ayuda para que se ponga de pie. Mañana empezaremos la terapia de manera formal.
Emiliano observó a la persona durante un extenso periodo antes de asentir de forma pausada. Acuerdo cerrado. Vámonos ahora mismo antes de que me eche para atrás. Al caminar por el corredor en dirección al patio, Renata percibió una alteración esencial en la interacción entre ambos. Desconocía que la aguardaba en esta nueva tierra, pero por vez primera desde su llegada a la mansión, percibía un destello de esperanza. Renata insistió, agarrando con fuerza los brazos de Emiliano mientras él luchaba por mantenerse en pie. Hacía 2 horas que estaban en la sala de recuperación que había estado desatendida desde el incidente. La camiseta de Emiliano estaba empapada de sudor y sus músculos temblaban debido al esfuerzo que estaba realizando. «Está bien, es suficiente. Para esta jornada», susurró él con los dientes apretados. Ella continuó presionando para que se dieran 3 pasos adicionales. Manifestó su deseo de progresar a un ritmo más acelerado de lo aconsejado por los profesionales de la salud. Aquí se presentan los resultados. Había pasado una semana desde la noche en el terrazo. Lo que empezó como un intento sencillo de levantarse se había convertido en sesiones diarias que desafiaban todas las predicciones de los médicos. Emiliano murmuró, con otro paso tembloroso, que eres una tirana despiadada. Con una expresión desafiante, ella respondió, tú, en cambio, eres un niño consentido de familia adinerada. Contando hasta 3. Estupendo. Le brindó asistencia para volver a sentarse en la silla. Permanecieron unos segundos adicionales sobre sus hombros de lo estrictamente requerido. Un flujo eléctrico casi invisible pasó entre los dos. Él preguntó si siempre era tan autoritaria con todos sus pacientes, mientras recuperaba el aliento. Renata, escribiendo en su tableta, contestó, solo con aquellos que realmente lo merecen. Aunque nunca lo reconocería en su presencia, debo admitir que sus progresos son asombrosos. ¿Acaso estabas a punto de elogiarme, Juárez? Ten cuidado, podrías perjudicar tu imagen como sargento. Renata alzó la vista. Por vez inicial percibió auténtica alegría en su tono. Deja la celebración para otro momento. Mañana vamos a redoblar nuestra dedicación. La mirada de Emiliano se deslizó por el rostro de la enfermera. La forma en que ella gesticulaba al hablar tenía un encanto magnético. Sus ojos resplandecían de alegría cuando él cumplía con lo que esperaba de él. De repente, cuestionó la razón por la que optaste por esta carrera. La pregunta la sorprendió inesperadamente. Después de reflexionar un instante, respondió, disfruto restaurando lo que los demás consideran irreparable. Cuando contaba con 15 años, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular. Los doctores afirmaron que no recuperaría la movilidad en sus piernas. ¿Y luego qué sucedió? Con una expresión llena de melancolía, mencionó, en la celebración de mi graduación, compartió un baile conmigo. No de forma impecable, pero lo bastante para evidenciar que en ocasiones los doctores cometen errores. Entre ellos se estableció un silencio agradable. Emiliano la miraba como si la estuviera descubriendo de nuevo. Al guardar su tableta, ella indicó que era el momento de que yo actuara. ¿Por qué rechazas la oportunidad de progresar cuando es evidente que tienes la capacidad para hacerlo? El rostro de Emiliano reflejaba una actitud más severa. Existen perjuicios que no implican lesiones corporales. ¿Acaso eso es motivo suficiente para que abandones? No comprendes absolutamente nada. Desafió al otro con los brazos cruzados. Así que, ¿me lo puedes explicar? Dispongo de tiempo durante toda la tarde. Antes de que Emiliano pudiera contestar, la puerta se abrió. Al ingresar, Camila lucía un vestido ajustado de color rojo que resaltaba notablemente en comparación con la sobriedad del entorno de la sala de recuperación. Me avisaron de que te encontrabas en este lugar. Amor. Se notaba claramente en su rostro la sorpresa que intentaba ocultar. Es increíble que finalmente hayas aceptado comenzar la terapia. Renata tiene la capacidad de convencer a los demás. Contestó de forma brusca. Camila observó a la enfermera con una expresión analítica. ¡Qué felicidad me da! En el despacho se encuentra el abogado Mendoza aguardando. Necesitas ocuparte de unos documentos con prontitud. Podría atenderlo en otro momento. Tratan acerca del comité ejecutivo.
Afirma con determinación que es el momento decisivo. El tono de voz de Camila se volvió ligeramente más firme, pero apenas perceptible. Emiliano dejó escapar un suspiro resignado. Le comunicó a Renata que seguirían al día siguiente. Al sacar su silla de la habitación, Camila observó cómo los hombros de Emiliano se volvían rígidos nuevamente, como si cada paso que daba alejándose de ella lo atrapara de nuevo en su mente. En la noche, Renata paseaba por los pasillos en silencio cuando percibió voces que llegaban desde el estudio. Detuvo su paso al instante al reconocer el tono agudo de voz de Camila. Expresaba la necesidad de agilizar el procedimiento de interdicción. Mendoza. Con él al mando de las cuentas principales, nuestra capacidad de acción se ve limitada. Una voz de hombre contestó con calma: tenga paciencia, señorita Ríos. Si aceleramos el proceso, podríamos llamar la atención de manera negativa. Adicionalmente, su nueva inclinación por la recuperación dificulta la situación. Esa enfermera maldita se está entrometiendo demasiado. Hazte cargo de ella. En silencio, Renata se distanció, sintiendo como su corazón latía con intensidad. Las dudas que tenía se estaban confirmando. Camila planeaba algo en contra de Emiliano. Al día siguiente por la mañana, al disponer la sala de recuperación, descubrió un recipiente abandonado en una esquina. Al abrirlo, encontró un conjunto de fotos antiguas y una caja de acuarelas que no habían sido utilizadas. En una de las imágenes se podía ver a un Emiliano joven, con una sonrisa en el rostro, pintando delante de un paisaje de montañas. Al llegar a la reunión, Renata depositó el estuche en la mesa en silencio. Él preguntó de dónde había salido eso mientras tocaba las acuarelas con manos temblorosas. Contestó señalando que alguien las había dejado en ese lugar. La persona en la imagen parece estar experimentando alegría. Me intriga saber qué habrá ocurrido. Con tristeza, Emiliano respondió que la persona falleció en el accidente. Renata expresó su escepticismo mientras movía las manos. Esas manos son ideales para manejar un pincel con precisión. Simplemente tienen que tener presente cómo hacerlo. En un instante, se percibió cierta fragilidad en su expresión. Después, su rostro experimentó un cambio como si de repente recordara algo crucial. Anoche, con tono de preocupación, mencionó haber escuchado a Camila conversando por teléfono. Hizo referencia a un viaje como forma de agilizar el procedimiento. Aunque no tengo pruebas concretas, sigo desconfiando de ella. Por supuesto que acepto. Antes de compartir lo que había oído, Renata titubeó por un momento. Están organizando alguna medida de prohibición legal. Desean entrar a tus perfiles. Emiliano apretó con fuerza los puños hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. Siempre tuve claro que Camila tenía grandes aspiraciones, pero esto es algo inesperado. Noté un leve quiebre en su voz. Tras el incidente, al quedarme sin poder moverme, ella fue la única que se mantuvo a mi lado. Pensé que de verdad le importaba. Renata susurró que las personas casi nunca muestran su verdadera esencia, mientras evocaba las heridas internas que llevaba consigo. Cuando sus ojos se cruzaron, en ese momento fugaz, todas las diferencias que existían entre ellos parecieron desvanecerse. Él cuestionó el motivo de la advertencia. Todavía no me conoces bien. Expresó con humildad, encuentro algo en ti que merece ser rescatado. No soporto a aquellos que se aprovechan de las vulnerabilidades de los demás. Entre ellos ocurrió algo que no se puede describir. Una conexión que iba más allá de la interacción entre enfermera y paciente. Una chispa surgida en medio de los restos de lo que en otro tiempo habían sido. Al día siguiente, expresó Emiliano interrumpiendo la quietud. Mañana iniciaremos la ofensiva en respuesta. Su voz denotaba una nueva determinación. Después del incidente, por fin se veía a sí mismo controlando su propia vida. Si te acercas de nuevo a sus expedientes médicos, me aseguraré de que no consigas empleo ni siquiera como personal de limpieza en Chiapas. Ante la amenaza de Camila, Renata permaneció imperturbable. En el ala este de la mansión, el pasillo vacío se había transformado en escenario de confrontación entre las dos damas. Renata le devolvió la mirada y preguntó con valentía si le preocupaba tanto que la otra persona se recuperara.
Un hombre en buen estado de salud no requeriría de una persona que le asista como tú. Un destello de enojo iluminó la mirada de Camila, quien se aproximó tanto que casi llegó a tocar su rostro. Ignoras completamente con quién estás tratando. Enfermera. En todo el país, cada director de hospital es conocido por mi familia. Mi amiga está familiarizada con todos los periodistas interesados en la historia sobre cómo la exnovia de Emiliano Barragán intentó engañarlo mientras se recuperaba de su enfermedad. La expresión de asombro en el rostro de Camila hizo que cada instante de la confrontación fuera totalmente satisfactorio. No obstante, rápidamente volvió a mostrar su faceta de refinamiento. Le dijo con malicia: aprovecha este instante de triunfo. Su duración será limitada. Al ver a Camila alejarse por el pasillo, Renata dejó escapar la tensión que había acumulado en sus hombros. La situación se volvía riesgosa, sin embargo, con el transcurso de los días, su compromiso hacia Emiliano crecía, creando un lazo que iba más allá de lo laboral. ¿Estoy interrumpiendo una conversación fascinante? La sorpresa llegó a ella al escuchar la voz de Emiliano. La silla con motor se desplazó en silencio hacia donde estaba. Con una aparente despreocupación, contestó: tan solo una conversación entre mujeres. Él recordó haber visto esa mirada en tu rostro antes, cuando exigías que hiciera 20 repeticiones o amenazabas con dejarlo, dijo con una sonrisa leve. ¿Cuál fue el mensaje preciso que recibiste? Renata decidió hablar de otra cosa, restándole importancia al asunto anterior. ¿Requieres algo en este momento? Antes de hablar, Emiliano la examinó brevemente. Me gustaría que vinieras conmigo a Cancún. Perdón, ¿puedo ayudarte en algo? Este fin de semana tengo una cita confidencial con inversores. Requirió tu presencia en calidad de asistente en el ámbito de la medicina, resaltando de forma sarcástica al final de la frase. Desde el accidente, esta es la primera vez que me presento en público. ¿Qué ha sido de Camila? Contestó que había expresado su preferencia por pasar desapercibido. De manera inesperada, no presionó más. Renata captó el alcance de la situación. Camila aceptaba esta acción ya que se ajustaba a sus objetivos. ¿Estás completamente convencido? Con una sinceridad poco común, él reconoció estar totalmente inseguro. Sin embargo, es fundamental para mí identificar a aquellos que aún mantienen su fidelidad. Al caer la tarde, la aeronave privada llegó a Cancún. Desde la suite presidencial del hotel, se podían contemplar impresionantes panoramas del mar Caribe que cautivaban a los huéspedes. Para Renata, quien estaba acostumbrada a una existencia sencilla, la opulencia de aquel lugar le resultaba casi abrumadora. Emiliano señaló que su habitación estaba conectada con la mía, justo cuando el personal del hotel se retiraba después de dejar el equipaje. En caso de requerir ayuda. La pronunciación de la palabra final provocó un hormigueo en el estómago de Renata. Tratando de dejar de lado la creciente tensión entre ellos, replicó: sigamos manteniendo nuestra relación profesional, señor Barragán. Con una expresión fingida de respeto, respondió: claro, señorita Juárez. Dentro de un par de horas dará inicio la reunión de negocios. Te recomiendo el vestido azul que mi colaborador escogió especialmente para ti. ¿Has echado un vistazo a mi armario? Se aseguró de cumplir con las expectativas del evento, corrigió. Recordando algo importante, comenzó a buscar en su saco hasta que encontró una diminuta caja de terciopelo. Esto será un buen complemento para el grupo. En el interior se encontraba una gargantilla de zafiros y diamantes que valía una fortuna, superior a todas las posesiones que Renata había tenido hasta entonces. Es imposible para mí aceptar eso. Emiliano aclaró que no se trataba de un obsequio. Se trata de un préstamo específico para esta situación. Si te refiero como una cenicienta, nadie pensará que eres mi asistente personal. La comida se convirtió en una exhibición de influencia y lujo. El grupo exclusivo estaba conformado por ejecutivos que tenían esposas como símbolo de estatus, políticos que mantenían discretas relaciones con amantes, y unos pocos herederos que se aburrían fácilmente. Renata contemplaba con admiración la metamorfosis de Emiliano. El hombre gruñón se esfumaba, dando paso a un líder encantador que dirigía la charla con habilidad desde su asiento. Al dar las 12 de la noche,
Finalizada la reunión protocolaria, la celebración se trasladó a la piscina exclusiva. Emiliano se situó de manera estratégica en una zona elevada desde la cual podía observar sin experimentar aislamiento. Renata elogió la actuación, tomando asiento a su lado. Parece que lo estás disfrutando casi. Reconoció que una parte de su ser lo echaba de menos. Experimentar el juego, la táctica, la sensación de tener el control una vez más. Bajo la luz plateada de la luna, sus rasgos parecían más delicados, menos angustiados. Renata contempló por vez primera al hombre que había sido antes del suceso desafortunado. Señaló la piscina casi desocupada y recomendó tomar un baño para refrescarse. Estoy dispuesto a colaborar contigo en el proceso terapéutico. Dudo que... interrumpió, extendiendo la mano, diciendo que si se puede hacer frente a esas grandes empresas, se puede lidiar con un poco de agua. Ten fe en mí. Las últimas palabras le causaron una sensación de desasosiego. Movió la cabeza con calma. Con maestría y un toque emocionante para ambos, Renata lo asistió con el cambio de ropa y lo guió hacia la parte menos profunda. Mientras los sostenía con firmeza, sus cuerpos quedaron envueltos por el agua tibia. Él susurró, observándola detenidamente, que sus ojos resplandecen de manera distinta con esta iluminación. Se encontraban a una distancia peligrosamente cercana. La invisible corriente que había existido entre ellos desde el principio era ahora imposible de negar. Emiliano extendió la mano hacia el rostro de Renata, llegando a acariciar su mejilla, pero de repente se detuvo bruscamente. Con voz áspera, expresó, «No deseo tu compasión». «Qué pena, ¿verdad?» Renata se apartó como si hubiera recibido una bofetada. ¿Piensas que esos son mis sentimientos hacia ti? ¿Qué otra posibilidad podría existir? Su rostro volvió a reflejar amargura. ¿Qué podría encontrar un hombre discapacitado en alguien como tú, que es joven, bella y llena de energía? La ira hizo que Renata se ruborizara. Sin decir nada, tomó el rostro de Emiliano con sus manos y lo besó. El beso no fue dulce ni compasivo, sino más bien feroz, casi rabioso. Un beso que contradecía toda sensación de compasión. Al separarse, eso provocó jadeos. No hubo tristeza. Sorprendiendo al personaje en la piscina, se giró y se encaminó hacia las habitaciones, sintiendo temblores no por el frío, sino por la fuerza de sus propios sentimientos. El retorno a la casa grande se desarrolló en un ambiente de silencio tenso. Nadie hizo referencia a lo sucedido en Cancún, sin embargo, se podía sentir claramente la tensión entre ellos. Al ingresar por la entrada principal, la mujer encargada de la limpieza les dio la bienvenida con gesto de inquietud. Se le informó al caballero que la señorita Ríos había permanecido aguardando su presencia durante toda la jornada y se mostraba reacia a retirarse. Sin duda, Camila se presentó en la entrada con una expresión de victoria en su rostro. Al ver a Renata, Emiliano la recibió con desprecio y le dijo, «Qué alegría que hayas vuelto, cariño». Llegando justo a tiempo para encontrarse con una sorpresa desagradable. «¿A qué te refieres?» Sacó un reloj de pulsera de su bolso y lo levantó en el aire. «El reloj Patek Philippe que era de tu padre, quien se encuentra desaparecido desde hace 3 días». La mirada de ella se posó con acusación en Renata, mientras la seguridad inspeccionaba la habitación de la enfermera. Al ver el reloj desconocido, Renata perdió el color de su rostro. «¡Qué tontería! Nunca en la vida». Camila interrumpió diciendo, «Las cámaras de vigilancia no mienten, cariño. La policía ya ha sido contactada por mí». Emiliano alternaba su mirada entre las dos mujeres, mostrando en su rostro tanto horror como confusión. El equipaje de Renata chocó contra el suelo con un sonido fuerte y seco. Mientras observaba por última vez la majestuosa fachada de la mansión, el taxi esperaba con el motor encendido. El conductor consultó a la señorita sobre su destino. «En la clínica Santa Teresa», contestó en tono quedo. Los sucesos de las últimas 24 horas se reproducían en su cabeza como una cinta que no paraba de repetirse. Camila presentó una acusación, Emiliano mostró incertidumbre en su mirada, experimentó la vergüenza de ser sometida a un registro de seguridad, y al final, la policía, tras examinar pruebas falsas, le permitió irse sin enfrentar cargos,
Todo gracias a la amabilidad de la familia Barragán. Lo que más causó sufrimiento no fue la acusación, sino la falta de respuesta de Emiliano. Un silencio abrumador que transmitía más juicio que cualquier discurso. La pregunta del taxista rompió el silencio de sus reflexiones, queriendo saber si estaba de visita o si trabajaba en ese lugar. Se corrigió preguntando si estaba trabajando o había trabajado. Creo que regresaré en este momento. Al recibir a la paciente en la clínica, el director mostró una combinación de sorpresa y tranquilidad. La falta de empleados capacitados aseguraba que al volver fuera recibido con agrado, sin cuestionamientos incómodos sobre su repentina disponibilidad. Mientras firmaba los documentos para volver a ingresar, le informó que su antiguo puesto estaba ocupado, pero que había disponibilidad en el área de recuperación intensiva. Mañana mismo puedes comenzar. En la tranquilidad de su humilde hogar, Renata dejó que las lágrimas brotaran sin restricciones aquella noche. Sus lágrimas no eran a causa de la falta de equidad ni de la vergüenza, sino por haber descuidado su precaución, por haberse permitido desarrollar emociones por un hombre cuya existencia se desenvolvía en un mundo aparte del suyo. El teléfono no paraba de sonar, siempre con el mismo número que no reconocía. Decidió constantemente hacer caso omiso de él. A la hora de las 3 de la madrugada, alguien tocó a su puerta. Renata, tengo plena certeza de tu presencia. El sonido de Emiliano se escuchaba a través del tablón. ¿Podrías hacer el favor de abrir, por favor? En la penumbra, mantuvo la respiración sin moverse. Él afirmó que podía permanecer en ese lugar durante toda la noche. Me da igual si los vecinos deciden contactar a las autoridades. Realmente, sería conveniente probarlo. Como de costumbre, para cambiar un poco. De sus labios brotó una risa llena de tristeza. Se aproximó a la entrada. Sin abrir, preguntó qué estaba haciendo allí. Quiero conversar contigo. ¿En este momento? Luego de ser tratada como si fuera una criminal. Me encontraba en un estado de desconcierto. Se percibía un quiebre en su tono de voz. Desde el momento del accidente, Camila ha estado a mi lado. Jamás imaginé que llegaría hasta este punto. Ahora tienes ese conocimiento. Enhorabuena. Renata presionó su frente contra la puerta. Emiliano, por favor, retire. Un fuerte impacto en la madera la hizo saltar. Con premura, mencionó que ya había verificado el documento. Tras tu partida, examiné todas las grabaciones de vigilancia. Las auténticas, no las que exhibió Camila. Jamás pusiste un pie en mi oficina. Se manipularon las cintas. Renata sintió un nudo apretado en su garganta. Deberías haberlas verificado previamente. Estoy al tanto. Su tono de voz estaba impregnado de desesperación. Me comporté con cobardía. Ante la incertidumbre, opté por la opción más sencilla al no tener claro en quién depositar mi confianza. Cometí un error contigo. Entre ellos se hizo presente un silencio abrumador. En caso de que no decidas abrir la puerta, siguió diciendo, lo aceptaré. Sin embargo, es importante que tengas conocimiento de que he prescindido de los servicios de Camila. He revocado su autorización para acceder a mis cuentas y he modificado todas las cerraduras de la residencia. Informé a mi abogado acerca de lo que planeaba hacer. De forma pausada, la puerta comenzó a abrirse. Emiliano se encontraba sentado en su silla, mostrando un semblante desmejorado y con marcadas bolsas bajo los ojos. Junto a ella, un joven vestido con el uniforme de conductor esperaba con discreción. Ella comentó que te veías fatal. En su rostro se formó una sonrisa fatigada. Siempre luces hermosa, a diferencia de ti. Renata movió la cabeza en señal de negación, enfrentándose a la avalancha de sentimientos opuestos. ¿De qué manera llegaste hasta mí? He realizado la contratación de una persona. Admitió que seguramente era ilegal y sin duda resultaría costoso. Se encontraba en un estado de angustia extrema. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Acaso aguardas mi retorno como si no hubiera pasado nada? Expresó dudas sobre tu fiabilidad tras un breve silencio. Quiero ser una persona en la que puedas depositar tu confianza. Un remolino se formó en el interior de Renata. Era imposible negar la honestidad que transmitía con su voz.
No puedo regresar a ese hogar de esa manera. Él asintió en señal de comprensión. Sin embargo, es importante que entiendas que no me rendiré. Por la mejora de mi salud, por el bienestar de mi negocio y por tu consideración, si me lo permites. Renata percibió cómo las barreras que había erigido con esmero empezaban a desmoronarse. El dolor persistía. Sin embargo, la firmeza en su mirada era idéntica a la que había percibido durante sus encuentros, cuando rebasaba sus propias fronteras. Requiero un espacio de tiempo. Aseguró que proporcionaría todo lo necesario. Te ruego que no te ausentes. Los días posteriores se desarrollaron en una especie de vacío. Renata se adentró de lleno en sus labores, hallando tranquilidad en su día a día y en brindar apoyo a otros enfermos. Emiliano mostró consideración por su privacidad al enviar breves mensajes interesándose por cómo había transcurrido su día. Una semana más tarde, durante el desayuno viendo la televisión, la figura de Emiliano se mostró en la pantalla. El presentador dio a conocer una inesperada rueda de prensa del empresario Barragán. Aumentó el sonido con el corazón latiendo rápido. Emiliano se presentó frente a un grupo de reporteros. En su debut en sociedad, prescindía de la silla de ruedas eléctrica y optaba por un bastón refinado, con el que se erguía con dificultad, pero con elegancia. Inició la conferencia con determinación, explicando la razón de su convocatoria para aclarar diversos aspectos. Para empezar, comunico mi regreso en calidad de CEO en funciones de Grupo Barragán, desmintiendo los comentarios acerca de mi falta de capacidad. La luz de los flashes resaltaba su rostro decidido. En segundo lugar, deseo hacer una declaración pública sobre los intentos de estafa llevados a cabo por Camila Ríos y el letrado Fernando Mendoza, quienes buscaron utilizar mi estado de salud para gestionar mis bienes. Un susurro se propagó por la sala de conferencias. Después, detuvo su acción y dirigió su mirada hacia la cámara como si tuviera conocimiento de que estaba siendo observado por ella. Deseo pedir disculpas de manera pública a Renata Juárez, una excelente experta a la que no traté con justicia. Gran parte de mi restablecimiento físico y emocional se lo debo a esa persona. El móvil de Renata se sacudió al recibir un mensaje. ¿Observas esto? Ojalá que así sea. Tengo más que comunicarte, pero ciertos asuntos requieren ser tratados cara a cara. Al salir de la clínica esa tarde, se encontró con un vehículo que la aguardaba. El conductor le dio un sobre. En el interior se encontraba una llave y un mensaje escrito a mano. Aquí tienes la clave de mi corazón. De manera figurativa, por supuesto. Es la llave de la casa de mi playa en Tulum. Estaré presente durante el próximo fin de semana. Unicamente. Sin tener ninguna expectativa. Solamente para conversar. En caso de que así lo desees. Sintiendo el peso simbólico, Renata sujetó la llave con sus dedos. La elección que haga en este momento marcará no solo un reencuentro, sino mucho más que eso. Mientras caminaba por la playa desierta, Renata escuchaba el ruido de las olas chocando en la orilla. Llamar a la residencia de esa manera resultaba ser un eufemismo, ya que la impresionante mansión de estilo minimalista situada en un acantilado resplandecía en la distancia como un faro en la creciente oscuridad del anochecer. Había pensado en no asistir en innumerables ocasiones. Su autoestima dañada le instaba a alejarse, a seguir adelante lejos del torbellino de emociones que representaba Emiliano Barragán. Sin embargo, algo más poderoso la impulsaba hacia adelante. La importancia de concluir etapas, de confrontar realidades, o tal vez, aunque le cueste aceptarlo, la posibilidad de un futuro prometedor. Frente a la entrada, se detuvo justo delante de la puerta de vidrio. Desde el ventanal, era posible observarlo. Desde la terraza, Emiliano se encontraba recostado en un asiento, observando el horizonte con la vista fija en el mar. En ausencia de enfermeras, asistentes o personal, mostraba una faceta más humana y vulnerable. En su mano se encontraba el peso de la llave. El uso de la llave implicaba mucho más que solo desbloquear una entrada. El sonido del cerrojo hizo que Emiliano se pusiera en guardia. Giró con calma, y sus ojos se cruzaron a distancia. Con una combinación de asombro y tranquilidad, expresó, «Has llegado». Expresó con sinceridad que todavía no estaba segura de la razón.
Se acercó a la terraza, asegurándose de no estar demasiado cerca. Mientras el sol se despedía en el horizonte, su melena bailaba al compás de la brisa del mar. Él preguntó si deseaba algo para tomar. Contestó preguntando por las respuestas. Así es mi deseo. Emiliano asintió con calma. Si tienes alguna duda, no dudes en hacerla. ¿Cuál fue la razón de tu falta de confianza en mí? La interrogante se mantuvo en el aire, llena de tristeza y esperanzas. Después de un breve instante, contestó, confiar implica exponerse a la posibilidad de perder. Ya había sufrido muchas pérdidas. Apoyándose en su vara, se puso de pie. Se notaba su dedicación, sin embargo, se desplazaba con mayor fluidez que en el pasado. Ella notó que habías estado entrenando. Asintió, ratificando que era algo que hacía a diario. Contaba con una profesora excepcional. Rigurosa, pero con resultados. Renata esbozó una breve sonrisa. Al cambiar de tema, comentó sobre la conferencia de prensa, describiéndola como impactante. Supongo que Camila no estará demasiado feliz. Él admitió que seguramente está buscando asesoramiento legal en estos momentos. Sin embargo, cuento con evidencia de cada detalle. Se han manipulado las grabaciones, se han realizado transferencias de dinero sospechosas e incluso hay declaraciones de profesionales de la salud que sufrieron presiones para cambiar mis expedientes. ¿Qué hay de tu compañía? La división en el consejo era previsible, tal como se anticipaba. Mostró un gesto de seriedad. Hay quienes creen que todavía mi situación representa un obstáculo. Algunos se sienten temerosos a causa de la controversia. Sin embargo, la mayoría se encuentra a mi favor en este momento, al menos temporalmente. Entre ellos se estableció un silencio reflexivo. El sol se iba poniendo poco a poco, pintando el firmamento con tonos anaranjados y morados. Ella comentó al fin que tu aspecto era distinto en la pantalla. Aumenta la intensidad. Reconoció que experimentaba sensaciones distintas. Después del incidente, decidí no ocultarme más. Ahora me siento orgulloso de mi verdadera identidad. Renata lo miró con atención. La persona desagradable que había encontrado estaba cambiando poco a poco delante de ella. Ella preguntó cuál fue la verdadera causa de su dolor. Ni la acusación ni la humillación fueron el problema. Me di cuenta de lo sencillo que resultó para ti pensar lo peor de mí. Él señaló que no había sido sencillo, mientras daba un paso hacia adelante. ¡Qué miedo pasé! Si eso era verdad, implicaba que me había equivocado por completo contigo. Y en caso de haber cometido un error contigo, ¿qué sucedería? Explicó en voz queda que no podía fiarse de sus emociones. Lo que experimentaba era de gran relevancia como para exponerme a perderlo. El corazón de Renata se estremeció de repente. Su mirada intensa tenía el poder de desarmarla por completo, haciendo que sus defensas se desvanecieran como el hielo bajo el sol. Expresó dudas sobre la posibilidad de borrar de su mente lo sucedido. Él contestó que no le estaba pidiendo que borrara de su mente. Quiero tener la oportunidad de mostrarte cada día que he entendido lo que necesitaba aprender. Avanzó hacia ella dando un paso más, apoyándose con firmeza en su bastón. Es mi deseo que regreses, Renata. No me refiero a mi enfermera, sino a... Desafiándolo, preguntó con voz temblorosa, ¿de qué estás hablando? Contestó de manera humilde, comparándola con la persona que le hizo recuperar el deseo de vivir. Ser la persona que deseas ser. La separación entre ellos se había disminuido hasta quedar en centímetros. Renata experimentaba el calor de su ser, detectando su fragancia entremezclada con el viento marino. Susurró que las condiciones que impones son bastante complicadas, Barragán. Con una ligera sonrisa, le respondió, siempre has optado por el camino más difícil, Juárez. Al juntarse sus labios, desaparecieron todas las incertidumbres. No se trató de un beso urgente como el de la piscina, sino más bien fue un gesto de aceptación, de compromiso, de oportunidades. Durante la primera noche que compartimos, nos dedicamos a revelar secretos en voz baja y a explorar suaves caricias. No se sintió prisa, simplemente se trató de explorar.
Las cicatrices en el cuerpo de Emiliano narraban la historia de su trágico suceso mientras se entregaba por completo a Renata, cuyas manos demostraban gran destreza. En su mirada no se percibía compasión, sino más bien admiración y anhelo. Ella le preguntó qué estaba pensando, tumbada sobre su pecho, justo cuando la luz del amanecer empezaba a entrar por las ventanas. Contestó mientras acariciaba su melena, hablando sobre el gran impacto que tuvo en su vida desde que llegó. En el punto en el que estuve a punto de abandonar. Renata se puso de pie para observarlo cara a cara. Con determinación, expresó, no estás solo en esta batalla. Sin embargo, necesito que me hagas una promesa, cualquier compromiso servirá. Jamás volverás a permitir que otra persona, ni siquiera yo, tome decisiones por ti acerca de lo que eres capaz de lograr. Las palabras que pronunció con fuerza se confirmaron con un nuevo beso, demostrando un compromiso de apoyo mutuo en lugar de necesidad. Al despuntar el día, el resplandeciente sol caribeño iluminó todo a su paso, trayendo consigo una agradable sensación de frescura y vitalidad. Mientras tomaban el desayuno al aire libre, conversaban sobre sus próximos pasos, cuando el móvil de Emiliano empezó a sonar sin parar. Al leer el mensaje, frunció el ceño y dijo, «Esta es Diana, mi colaboradora. Afirma haber hallado un objeto inusual entre las posesiones de Camila, el cual dejó en la residencia. ¿Cuál podría ser la causa?» Indicó que no hay detalles concretos, pero expresó su interés en revisarlo en persona. Contestó, mostrando clara curiosidad. «Parece ser de relevancia». Al volver a Valle de Bravo, Diana le dio la bienvenida con un gesto de inquietud. Mientras los conducía, les contó que la había hallado ordenando su anterior lugar de trabajo. Se encontraba escondida dentro de un compartimiento del escritorio. Encima de la mesa de madera de caoba se encontraba un sobre de color amarillo. Con cuidado, Emiliano abrió el objeto y sacó diversas hojas, algunas imágenes y lo que parecía ser una carta escrita a mano. Mientras avanzaba en la lectura, su semblante se tornaba notablemente más pálido. Renata mostró preocupación al ver cómo reaccionaba. Con mano temblorosa, Emiliano extendió la carta hacia él. Susurró que pertenecía a su antigua esposa. La supuesta carta que se dice que envió antes de partir hacia Europa de forma permanente. Emiliano, el doctor. Montero ha corroborado nuestras sospechas. La lesión que tienes no es de carácter permanente, a pesar de lo que te han hecho creer. Con el tratamiento adecuado, es posible lograr una recuperación total en un plazo de 1 año. Tu tratamiento está siendo intencionalmente boicoteado por alguien. Mantanta alerta. Desconozco en quién puedes confiar, pero sin duda no en Camila. Al final de la carta, se percibía un final repentino, como si hubiese sido detenido de repente. El nombre del doctor. Mientras caminaba por los pasillos del Centro Médico San Ángel, el nombre de Montero no dejaba de sonar en la mente de Renata. Durante los últimos 3 días, la revelación incluida en la carta había provocado una investigación intensa. Perdón, ¿dónde se encuentra la consulta del doctor? Se interesó por Alberto Montero y le preguntó a una enfermera que estaba cerca. Señaló hacia el final a la derecha, indicando que la persona mencionada ya no forma parte del equipo laboral. Hace varios meses que se mudó a los Estados Unidos. Una pista más que desaparecía. Con frustración, Renata agarró su celular y llamó a Emiliano. Él preguntó con impaciencia si había alguna noticia nueva. Montero partió al extranjero. Nadie tiene conocimiento preciso sobre su ubicación, o prefieren no revelarla. Emiliano comunicó que su abogado se encuentra revisando los archivos de inmigración. ¿Qué ha sucedido con los documentos? Suspiró, mencionando que era imposible ingresar sin permiso de un juez. Cuando solicité toda tu información, la encargada me observó con desconfianza, como si hubiera cometido un crimen. Es muy probable que Camila haya indicado instrucciones detalladas. La simple evocación de ese nombre generaba una reacción instintiva en los dos. Desde que se encontró la carta, todo empezó a cobrar sentido. La persistencia de Camila en la contratación de doctores particulares, su determinación en mantener a Emiliano bajo sedación durante los primeros meses cruciales después del accidente, y la enigmática desaparición de algunos expertos. Renata reflexionó que algo no cuadra.
Si tu ex trataba de prevenirte, ¿cómo es que la carta terminó entre las pertenencias de Camila? Él explicó que nunca recibió el documento. Victoria tenía la responsabilidad de mandarla. Sin embargo, Camila se adelantó. A la mente de Renata llegó un pensamiento inquietante. ¿Qué sucedería si tu expareja tratara de comunicarse contigo de una manera distinta? ¿Qué tal si? Dejó la frase suspendida en el ambiente, mientras la insinuación se mantuvo presente entre ellos como una neblina venenosa. Regresa a la residencia. Se notaba claramente la urgencia en su tono de voz. Prefiero que no continúes con la investigación por tu cuenta. Debo realizar una parada final. Antes de que pudiera expresar su desacuerdo, colgó. La información proporcionada por el ex conserje del centro de salud la condujo a un edificio en mal estado en las afueras urbanas. Miguel Suárez, antiguo terapeuta de rehabilitación de Emiliano, residía en la actualidad en un diminuto piso distante de la opulencia que en otro tiempo le rodeaba. Tras 3 golpes continuados, la puerta se abrió. Un hombre de apariencia desmejorada la miró con desconfianza. ¿Me podría decir quién es usted? Una persona consciente de que recibiste dinero para obstaculizar la recuperación de Emiliano Barragán. Atacó de frente, arriesgándolo todo a la inesperado. La repentina palidez en su cara confirmó lo que pensaba. No entiendo de qué está hablando. Trató de articular palabras mientras intentaba cerrar la puerta. Renata se opuso con determinación. Podrías conversar conmigo en este momento o más tarde con las autoridades. Después de 20 minutos, abandonó el edificio con una grabación en su móvil y una sensación de malestar por lo escuchado. Todo lo había confesado Miguel. Los ejercicios incorrectos, los informes falsos, los medicamentos que debilitaban en vez de fortalecer. Estaba en tu búsqueda. Al llegar a su vehículo, la voz de Camila la sorprendió. No se le podía reconocer. El maquillaje impecable ya no estaba presente, siendo sustituido por ojeras marcadas y un gesto desencajado. Renata, mientras rebuscaba en su bolso, le indicó a la otra persona que se mantuviera a distancia. Con desdén, expresó, «Eres una enfermera muy astuta. Lograste seducir a Emiliano hasta que finalmente se rindió ante ti. ¿Desde cuándo estás planificando permanecer con su riqueza?» La acusación irónica casi le provocó una risa descontrolada. Con serenidad estudiada, le dijo a Camila que requería asistencia de un experto. ¿Podrías recomendarme un abogado competente? Explotó acercándose de manera amenazante, pidiendo que no la consideren una persona desequilibrada. ¿Acaso piensas que ignoro lo que descubrieron? ¿Dónde está la carta? Victoria siempre se entrometía en asuntos ajenos, lo cual la llevó a de repente se detuvo, notando su error. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Indagó Camila, accionando de manera sigilosa la grabadora que llevaba en el bolsillo de su teléfono. No hubo respuesta, retrocedió mientras se reajustaba. Decidió irse y dejarlo solo en el momento en que más lo requería. Renata añadió que estuvo presente, velando por él, demostrándole su amor y asegurándose de que estuviera bien. Cuento con la declaración de Miguel Suárez. Estoy al tanto de que hiciste un pago para entorpecer su proceso de recuperación. La máscara de Camila se deshizo totalmente. ¿Piensas acaso dársela a Emiliano? Su risa resonaba vacía. ¿Piensas que le afectará al descubrir que Victoria, a quien tanto ama, siempre estuvo a su lado? ¿Cuál es tu pregunta? Algunas personas deberían permanecer en Europa en lugar de intentar regresar para recuperar lo que ya no les corresponde. El resplandor obsesivo en su mirada preocupó a Renata. Sin embargo, esa cuestión ya está resuelta. Pronto dejarás de serlo también. La rapidez del movimiento apenas le permitió responder. De su chaqueta, Camila sacó algo. ¿Podrías proporcionarme información sobre un instrumento bélico? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de emplearlo, el sonido agudo de unos neumáticos rompió el silencio. De repente, un vehículo de color oscuro frenó de golpe al lado de ellas y 2 individuos con apariencia de autoridad salieron del coche. Uno de ellos preguntó por Renata Juárez mientras exhibía una credencial. La seguridad privada a cargo del señor Barragán. Nos solicitó que la acompañáramos de regreso.
La distracción bastó para que Camila se esfumara entre los autos estacionados. En la gran casa, Emiliano aguardaba con un semblante serio. Sin rodeos, preguntó si la habían encontrado. Para Victoria, mi antigua pareja conyugal. El corazón de Renata se estremeció. ¿En qué lugar se encuentra? En ningún lugar. Su tono vocal se fracturó. Jamás ha viajado al extranjero. El pasaporte nunca se llegó a emplear. Emiliano, pienso que Camila. Lo cortó antes de que pudiera continuar. El investigador descubrió movimientos financieros dudosos y mensajes encriptados. Todo indica que Victoria descubrió el plan para mantenerme en desventaja y... No logró terminar la oración. Renata se aproximó y sujetó sus manos con las suyas. Con firmeza expresó la necesidad de pruebas específicas. Le exhibió la grabación de Miguel y su perturbadora reunión con Camila, asegurando que las tendrían. Emiliano decidió llamar a la policía después de considerarlo detenidamente. Los días que siguieron estuvieron llenos de caos. Se han realizado declaraciones, pesquisas y trabajos de excavación en un terreno perteneciente a un familiar de Camila. Los medios de comunicación permanecían constantemente apostados frente a la residencia, ansiosos por obtener información sobre el escándalo que conmocionaba a la élite social de México. Mientras las autoridades se acercaban cada vez más a capturar a Camila, quien ahora estaba huyendo, Renata aumentó su colaboración con Emiliano. En caso de que la carta fuera veraz, cabía la posibilidad de una recuperación total. Durante las nuevas sesiones, le daba ánimos para que fuera más enérgico. El potencial de ese cuerpo es mayor de lo que te han hecho creer. El avance resultaba impresionante, casi prodigioso. Los músculos debilitados reaccionaban ante el estímulo adecuado. Las conexiones nerviosas, que parecían estar deterioradas, empezaban a recuperar su funcionamiento. Mientras colocaba los nuevos dispositivos ortopédicos en sus piernas, Emiliano la tomó por sorpresa al hacerle una pregunta. ¿Cuál es la razón de tu permanencia en este lugar? Tras los acontecimientos recientes, cualquier persona habría decidido escapar. Mientras seguía trabajando, Renata meditaba acerca de la contestación. Al final, expresó que hay ciertas contiendas que justifican ser peleadas hasta el último momento, mientras lo observaba directamente a los ojos. Jamás he abandonado a un paciente antes de finalizar el tratamiento. ¿Para ti solamente represento un caso clínico? La pregunta mostraba cierta fragilidad. En respuesta, Renata se puso de pie y le dio un beso apasionado. Le recordó su valía con un susurro cerca de sus labios. Vamos a probar de nuevo. Se situó delante de él, con sus manos extendidas para sostenerse. Aferrándose a ellas, Emiliano emprendió el desafío de ponerse de pie con un esfuerzo sobrehumano. Sus piernas temblaban claramente por el esfuerzo, aunque se mantuvieron sólidas. Después de más de un año, Emiliano Barragán logró ponerse de pie por sí solo, sosteniendo únicamente las manos de Renata. La sonrisa que iluminó su cara reflejaba todas las esperanzas posibles. Le solicitó que se uniera a él en la pista de baile. Bajo la luz del crepúsculo que entraba por las ventanas, se mecieron suavemente al compás de una melodía imperceptible, conmemorando no solo un triunfo físico, sino algo más significativo, la restauración de la fe. El sonido del teléfono interrumpió la magia del instante. Emiliano respondió poniendo cada vez más atención a lo que escuchaba. Al finalizar la llamada, su rostro era imposible de interpretar. Anunció que se trataba del comité ejecutivo. Se ha llamado a una reunión especial que se llevará a cabo la semana que viene. Están evaluando la posibilidad de despedirme de forma definitiva. Renata protestó diciendo que no era posible llevar a cabo esa acción. Tú posees la mayoría de las acciones. Con tristeza en sus palabras, dijo que no sería por un extenso periodo. Hay una cláusula particular. En caso de no asistir en persona a la reunión, desplazándome por mis propios medios sin apoyo de dispositivos mecánicos, mis decisiones estarán temporalmente sujetas al Consejo. ¿Quién fue el responsable de proponer esta cláusula? Con un tono sarcástico, contestó, soy yo. Con el objetivo de resguardar la compañía de ejecutivos que no puedan cumplir con sus funciones. Jamás pensé que en algún momento se emplearía en mi contra.
Renata analizó la información teniendo en cuenta la envergadura del reto. ¿Podrías indicarme cuánto tiempo disponemos? 1 década. Decidió que no podía perder ni un minuto más, mientras ajustaba los soportes en sus piernas. A partir de este momento, tendrás que caminar durante 5 horas cada día. No existe otra opción. El intercambio de miradas llevaba consigo un compromiso implícito. Juntos pondrían a prueba todas las predicciones. Por tercera ocasión seguida, Emiliano se precipitó al suelo. La camiseta estaba empapada de sudor y la mirada estaba velada por la frustración. Renata dio la orden de ponerse de pie, resistiendo la tentación de asistirlo. Una vez más. Requiero tomar un momento de pausa. Jadeaba mientras se apoyaba en sus brazos. Faltan 3 días para la reunión. No se dispone de tiempo para tomar pausas. Durante la semana pasada, todo fue un torbellino de trabajo arduo. Cada fibra muscular, cada nervio de su ser se rebelaba ante la estricta disciplina impuesta por Renata. La situación se complicó cuando la policía descubrió pruebas concluyentes contra Camila, quien continuaba en fuga. Con un rugido decidido, Emiliano se desplazó hasta las barras paralelas y empezó a erguirse de nuevo. Bajo su propio peso, sus piernas temblaban con gran intensidad. Renata le dio ánimos con la frase «avanza un poco más». Tan solo uno adicional al día anterior. Detenía su mirada en cada acción, en cada expresión de sufrimiento. El remordimiento corroía su interior. ¿Había pedido demasiado? ¿Sería capaz tu organismo, que apenas se está recuperando de años de descuido, de resistir tal nivel de estrés? Él gruñó, advirtiéndole que no lo mirara de esa manera, como si pudiera leer su mente. Con pesar. Contestó que no era una pena. La situación genera inquietud. Manténla a resguardo. Si no tengo éxito frente al consejo, la requeriré. Di un paso más con dificultad antes de caer de nuevo. En esta ocasión, Renata no pudo resistirse. Se inclinó a su lado y sostuvo su rostro con ternura entre las palmas de sus manos. Con firmeza aseguró que no iba a fallar. No dejaré que te autodestruyas mientras tanto. En un instante de fragilidad mutua, sus miradas se cruzaron. Él murmuró, ¿qué pasa si no me siento preparado? En ese caso, exploraremos una alternativa diferente. La salud no debe sacrificarse en aras del éxito de tu empresa. Emiliano movió la cabeza de un lado a otro en señal de negación. ¿Te resulta difícil comprender? El asunto no se limita únicamente a la compañía. El objetivo es mostrar a todos, incluso a mí mismo, que soy capaz de recuperar lo que me fue arrebatado. Entró con una determinación renovada. Pidió que trajeran más bebidas. En esta ocasión, llegaré hasta el final. La víspera de la reunión, Renata arribó a la residencia y descubrió que el área de ejercicios estaba desocupada. Sintió un breve momento de pánico hasta que una de las trabajadoras le comunicó que Emiliano había salido al patio. En el rincón más distante de la finca, lo descubrió entrenando en solitario, enfocado en cada movimiento. Junto a él, solo contaba con un bastón simple para ayudarse, sin necesidad de utilizar soportes especiales o barras paralelas. Permaneció alejado, observándolo sin interrumpir. Mostraba una determinación evidente a pesar de su ritmo pausado. En su semblante se reflejaba la resolución del individuo en el que se había transformado. No es ya el poderoso millonario de antaño ni el hombre discapacitado lleno de amargura que había encontrado, sino una persona distinta, moldeada en la dureza de la adversidad y la deslealtad. Sin girarse, mencionó haber presenciado tu llegada. Tenía la intención de causarte asombro. Reconoció su éxito al acercarse. Has progresado bastante. Contestó, volviéndose poco a poco hacia ella. Todavía no es bastante. Mañana será así. Renata observó algo en la mirada de él que iba más allá de la simple decisión, algo que nunca había visto antes. La fe era lo que lo sostenía. No solamente en su fuerza física, sino en su ser, en su porvenir, en las oportunidades que se presentaban ante él. Con sus manos en las suyas, ella expresó, sea cual sea el desenlace de mañana. Has logrado la victoria más significativa. Al comenzar la asamblea,
Una noticia sorpresiva iluminó la mañana. Camila fue detenida cuando intentaba atravesar la frontera. Aunque aún no se había recibido la confirmación oficial sobre el paradero de Victoria, las pruebas iniciales indicaban lo que todos habían sospechado. En el corazón del distrito financiero, el imponente edificio de la empresa Barragán rebosaba de movimiento y energía. Reporteros, inversores y espectadores se apiñaban en la puerta, deseosos de ver cómo terminaba la trama empresarial que había sido el centro de atención en los medios durante un largo periodo. Renata esperaba dentro del vehículo junto a Emiliano, quien lucía un elegante traje de color gris. No mostraba en su cara la intensa lucha emocional que lo estaba afectando. El conductor declaró que era el momento. Mencionó que aguardaría en ese lugar, mientras le apretaba la mano. Sea cual sea la situación. Con determinación, contestó negativamente. Deseo tu presencia en ese lugar. Por favor, échale un vistazo a esto. Al abrirse las puertas del ascensor, el silencio invadió el vestíbulo principal. Emiliano se presentó apoyado en su bastón, mientras Renata lo seguía de cerca. Mientras se dirigían con calma hacia la sala de reuniones, un rumor se propagó rápidamente entre las personas presentes. Al llegar, el consejo lo aguardaba. Unos mostraban auténtica inquietud en sus rostros, mientras que otros evidenciaban su desilusión al verlo presente. El presidente en funciones saludó a Barragán con un cordial, «Señor Barragán». No era algo que tuviéramos previsto. Emiliano finalizó diciendo, «Observar cómo camino. Supongo que puede resultar frustrante para ciertas personas». Observó detenidamente la habitación, reconociendo a sus partidarios y adversarios. Con una voz firme, declaró que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de los estatutos de la empresa, es necesario que se presente personalmente para garantizar sus derechos como accionista principal. Estoy realizando precisamente eso en este momento. Colocó el bastón en la mesa de reuniones y caminó solo hacia la cabecera, sorprendiendo a todos con su determinación. Al sentarse, anunció su regreso como líder máximo de la empresa. Quiero informarles que vuelvo a asumir mis responsabilidades como presidente y director ejecutivo de esta organización. Comenzaremos la reunión revisando las elecciones realizadas en mi falta. Los aplausos inundaron la sala. Hasta quienes habían tramado su exclusión admitían la impresionante exhibición de determinación que acababan de presenciar. Después de 3 horas, al finalizar la reunión, Emiliano se topó con Renata aguardándolo en su anterior oficina. Desde los ventanales, se podía observar la ciudad extendiéndose a sus pies. Ella mostró una sonrisa al decir, «Lo lograste». Con paso firme y cauteloso, corrigió diciendo, «Lo logramos». Permanecería en la mansión sin avanzar si no estuvieras a mi lado. ¿Cuál es el siguiente paso, presidente Barragán?, cuestionó de manera bromista. Antes de dar su respuesta, Emiliano observó la línea de edificios de la ciudad. Restauración total. Que se haga justicia en el caso de Victoria. Hizo un recuento de lo que Camila trató de arruinar. Tal vez, en caso de que una enfermera obstinada lo permita, podríamos crear algo diferente. Unidos. Al abrirlo, reveló un precioso anillo. En caso de considerarlo una solicitud de casamiento. Así es. Renata echó un vistazo al anillo. Después dirigió su mirada hacia Emiliano y finalmente hizo un gesto de desaprobación. Expresó que no le hacían falta los anillos, repitiendo sin darse cuenta las palabras del plan que habían seguido sus vidas. Únicamente compromisos verdaderos. Con delicadeza, cerró la caja y la volvió a tomar. Hazme la promesa de que continuaremos peleando diariamente por lo que verdaderamente tiene valor, solicitó mientras se acercaba hasta que sus frentes se encontraron. Hazme la promesa de que jamás abandonaremos, ya sea frente a los demás o ante nuestra propia persona. Él asintió con firmeza, consciente de la importancia de su solicitud. Mientras el sol se ponía, iluminando la ciudad con tonalidades doradas, se dieron un beso. Ambos entendieron que no se trataba de un desenlace, sino más bien del inicio de su auténtico relato. Y aquí lo tienen, compañeros. ¿Les dejó sin palabras este desenlace? ¿Acaso experimentaron las mismas sensaciones que Renata al observar a Emiliano de pie frente a la junta directiva?
Háblenos sobre el lugar desde donde nos están leyendo. ¿Disfrutaban de esto acostados en la cama con una taza de chocolate caliente, o tal vez en el autobús nerviosos con cada capítulo? Si sintieron que esta narración les inspira a superar los obstáculos, les animo a compartirla. Como Emiliano y Renata descubrieron, a veces, el amor es el mejor remedio para sanar las heridas del alma.